Javier Timerman, que es un experto en estos Sí. temas, sabe un montonazo, analista financiero que ya está en línea con nosotros. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender un poco qué es lo que está pasando en estas horas, ¿no? Porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y salió el ministro de Economía, habló medio en un contexto medio extraño, ¿no? Para confirmar el programa con el Fondo Monetario Internacional, pero evidentemente lo hizo antes de la apertura de los mercados, tratando de un poco calmar a los mercados. Da la sensación que esa fórmula no funcionó esta vez, ¿no? No sé qué lectura haces vos de la repercusión que hubo a partir de este anuncio del ministro de Economía. No, es tu pregunta y si lo estás tratando de entender, justamente de eso se trata y estamos en la misma situación que estás vos, estamos tratando de entender. Cuando todo el mercado está tratando de entender, es un problema. Creo que el ministro trató de llevar tranquilidad, los otros funcionarios también, pero el tema es que el mercado, la gente, los inversores, los periodistas, los políticos, ciudadanos, están esperando noticias relacionadas con el tipo de cambio. Entonces, vos podés decir 40.000 millones de dólares. Javier, no sé si estás con auriculares porque te escuchamos medio entrecortado o no sé si te estás moviendo. No, ¿me escuchan ahora? A ver, si te escuchamos un poco mejor. No, Por ahí, si no, cortamos y No. volvemos a llamar, ¿no? Porque se escucha muy entrecortado. Sí. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación un poco mejor porque es importante, ¿no? Sí. Es importante tratar de entender entienda. el cuadro de situación de qué es lo que está pasando en los mercados. Se jugó una carta importante, el gobierno, insisto. Salió el ministro, daba la sensación de un tanto desesperado, ¿no? A tratar de calmar a los mercados ante la apertura de los mercados. Y eso, evidentemente, no trajo por lo menos inmediatamente la respuesta que quería el gobierno. El Banco Central siguió vendiendo dólares, sigue vendiendo dólares. Las reservas siguen bajando, están en el nivel de los 25.000 millones de dólares. Bueno, evidentemente esto no trajo la repercusión que esperaba el gobierno. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Javier Timerman para que bueno, Javier obviamente trabaja mucho con las empresas, trabaja de analizar al mercado. A ver si ahí retomamos el contacto. Javier, ¿nos escuchás? No sé hasta cuándo me escucharon, pero Espectacular. Ahí va, te escuchamos mucho Hola. mejor. Ahora te escuchamos mucho mejor. Sí, no sé hasta cuándo me escucharon, pero lo que yo decía es que el tema es que lo que está en duda o lo que está en cuestionamiento o lo que está siendo cuestionado, Sí. etcétera, es qué tipo de cambio va a exigir el fondo o si no es o el gobierno mismo va a decidir que es parte de los cambios que necesita hacer para convergir en un tipo de cambio libre en su momento. Como eso ya está más o menos asumido que va a pasar en algún momento y que el fondo seguramente marque la línea, mientras eso no esté claro, es difícil que el gobierno pueda decir demasiado y supuestamente calmar a los mercados. Puede pasar, no digo que no, pero no está discutiendo el gobierno, tal vez porque todavía no pueda, lo que realmente está en la mente de la gente, de los inversores, etcétera. Y es curioso porque incluso si vos mirás la letra chica del comunicado del fondo, dice todavía estamos estudiando los detalles. Bueno, esos detalles es lo que hoy la gente quiere saber y que evidentemente el gobierno todavía no puede dar. Claro. Entonces es difícil calmar a los mercados porque los vas a calmar diciéndoles qué. Claro. Claro, y ya mucho más que dar la cifra del programa, el gobierno tampoco puede hacer, porque supongamos que efectivamente hay una modificación en la política cambiaria. El gobierno no puede anunciar que va a haber una devaluación. Esas cosas Exacto. habitualmente no se anuncian, ¿no? No, pero yo creo que el fondo no le va a exigir una devaluación. Lo que el fondo le va a exigir es una flexibilización del tipo de cambio, que inicialmente puede hacer que eso se traduzca en una devaluación, pero la terminología puede ser diferente y eso también es importante. Yo, personalmente, soy más de los que creen que tenemos que ir hacia ese tipo de cambio libre, porque hoy en día ya hace mucho tiempo que los tipos de cambio fijos, usando flotación sucia, etcétera, etcétera, donde vos usás reservas,
es muy difícil de controlar. Vos acá tenés dos tipos de demanda sobre el dólar. Una es la demanda que va directamente al Banco Central, que son las compras principalmente de importadores, principalmente de importadores, o lo que el Banco Central usa para intervenir en el tipo de cambio paralelo, pero después tenés la demanda que no va al Banco Central, que no va a las reservas, que es plata, dólares que están en los bancos, que se prestaron, etcétera, etcétera. Entonces es difícil controlar todas estas variables cuando vos no tenés claro, o la gente no tiene claro qué tipo de modelo económico, modelo cambiario vamos a tener. Por eso yo soy de los que cree justamente que las cantidades a veces no importan tanto, porque el mercado es infinito. Yo aprendí, tal vez porque trabajé en Wall Street toda mi vida y trabajé en mercados toda mi vida. ¿Desde hace cuánto trabajás en mercados? Desde el año 86, te voy a ser sincero. Y en el año 86, lo curioso es que pasó algo interesante. Pasó que, bueno, en el año 85 se juntaron los bancos centrales de varios países, de los países más importantes del mundo, Francia, Estados Unidos, Alemania y dos más, Japón y creo que Italia, no me acuerdo, y decidieron debilitar el dólar, porque el dólar estaba siendo muy fuerte y estaba causando problemas en la economía americana. Pero eran mercados más chicos, entonces le costó a ese grupo de cinco países que se reunieron en el Hotel Plaza en Nueva York en el 85, pero ya en el 86 y en el 87 hubo una crisis del otro lado. El dólar se debilitaba tanto que estaban los bancos centrales saliendo a intervenir. Y esa dinámica duró hasta, yo diría, principios de los 90, cuando los bancos centrales dijeron los tipos de cambio fijo no funcionan y vamos a dejar de intervenir. Y han habido pocas intervenciones. Ha habido algunas intervenciones de los bancos centrales, pero no es lo que generalmente ocurre con periodicidad. Claro. Ahora, Javier, yo me quedo pensando en lo que vos decías al comienzo de la charla, de que, nada, la calma en los mercados no va a llegar hasta que no se despeje esta incógnita de qué va a pasar con el futuro de la política cambiaria, y el gobierno tampoco puede anunciar nada hasta que no esté cerrado con el acuerdo con el fondo en ese sentido. Entonces, da la sensación que esta volatilidad por lo menos va a durar por lo menos hasta que esté cerrado el acuerdo con el fondo y puesto en práctica, ¿no? Yo creo que sí, incluso hay un artículo interesante, creo que salió el jueves, de Willy Laborda, que dice en el Cronista, que dice que esta vez, cuando firmen, porque todavía no está firmado un staff level agreement, o sea que no está firmado tampoco el acuerdo con el staff del fondo, eso tiene que pasar a ser aprobado por el directorio. Generalmente, cuando se firma el Staff Level Agreement, se dan a conocer los detalles. Willy decía en su artículo que no van a dar a conocer los detalles hasta que no sea aprobado por el fondo, que va a ser a fines de abril, cuando se junte el fondo en Washington, los directores del fondo. Entonces, va a haber mucha especulación respecto a eso y está bien. Yo creo que no es el fin del mundo, yo creo que tampoco hemos tenido un nivel de volatilidad que sea tan alarmante. Yo creo que lo que es más alarmante es la preocupación que están llevando los funcionarios principalmente y que los llevan a hacer anuncios, salir a los medios, etcétera. Cuanto más sale un funcionario a los medios a calmar, generalmente menos calma. Claro, ¿viste ese libro de comunicación política que se llama No pienses en un elefante? Es como un poco eso con la devaluación, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a trabajar en Wall Street, estaba en el entrenamiento y nos contaron la anécdota del presidente, el fundador del Banco of America en San Francisco, un legendario banquero llamado Giannini, de origen italiano, y un día lo despiertan en medio de la crisis de la, ¿cómo se dice?, de la recesión del año 30, de la depresión, la Gran Depresión, sí. Y le dicen, hay mucha gente afuera del banco
buscando los depósitos. Hay una corrida al banco, hacia el banco, porque están todos esperando los depósitos y no tenemos la plata para darles. Y en 2 horas tenemos que abrir el banco y no sabemos lo que vamos a hacer. Y ahí Giannini dijo, perfecto, salió y les dio a todos café con medialunas. Cuando la gente vio, che, estos tipos están dando café con medialunas, se fueron yendo y no le sacaron la plata. No sé si es verdad o no es verdad, pero más o menos refleja muchas veces lo que hay que hacer, ¿no? Cuando ya estás muy jugado, trata de mantenerte tranquilo. Claro. Porque... Ahora, esto también, lo que vos, la anécdota que estás contando es muy ilustrativa de que en el mercado a veces no importan tanto los fundamentos macroeconómicos en algún punto como el humor, ¿no? Digo esto porque viste que el gobierno insiste con un argumento que es que no hay pesos para correr contra el dólar, que no hay pesos para correr al dólar, digamos. Y lo que uno termina viendo es que cuando hay la expectativa o la sensación de que puede haber algún cambio en el esquema cambiario, los pesos aparecen, porque los pesos para sacarle dólares al Banco Central de algún lado aparecieron en los últimos 20 días. No, pesos hay, pesos están en los depósitos, pesos están en los fondos comunes de inversión, pesos están en préstamos, hay pesos. Pero sí, estamos en una situación donde claramente algo va a cambiar porque la mayoría de la gente piensa que el tipo de cambio está atrasado y después podemos discutir si está, no está, etcétera, pero cuando el mercado se vence de algo es difícil que cambie de opinión. Y cuando vos tenés este tipo de plan de estabilización que hubo con un ancla cambiaria, generalmente se te aprecia mucho el tipo de cambio. Hoy hay un artículo también muy interesante de Marcos Buscaglia en La Nación, donde él dice que unos profesores universitarios hicieron un modelo donde generalmente cuando pasa esto, lo que termina pasando es que el tipo de cambio se aprecia mucho, el Banco Central se queda sin reservas, tienen que hacer una devaluación y ahí vuela el ministro. Esto es lo que lo decían los profesores universitarios que escribieron este paper. Marcos creía que esto no iba a pasar ahora y seguramente no pase, obviamente que no va a pasar, pero lo que sí es que llega un momento cuando vos apreciás el tipo de cambio de esta manera para combatir la inflación, que no podés perseguir 2 gallinas al mismo tiempo, que el tipo de cambio se te aprecia o vas a perder reservas. Entonces, si querés controlar la inflación, controlar las reservas y controlar el tipo de cambio, una de esas variables la vas a tener que ceder. Claro. Y bueno, de eso un poco se trata. Es muy difícil. Entonces, volviendo a tu comentario inicial, sí, yo soy de los que creo que la teoría económica funciona en el largo plazo. Y Keynes ya lo dijo muy claramente, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. Esto es temporal, acá es el tiempo. En el mercado siempre decimos, los amigos, colegas, etcétera, que si, o muchos dicen, que si De la Rúa hubiese tenido los términos de intercambio que tuvo Néstor, y también si hubiese tenido el dólar en el mundo mucho más debilitado del superdólar que tuvo De la Rúa, tal vez todavía sería presidente alguno de sus hijos. Nada, es como para decir que uno puede tener muchas veces políticas que no necesariamente son las erróneas, pero que el tiempo no te da, no tenés el tiempo para llevarlas a cabo, etcétera. Claro. El gobierno cree que esta falta de dólares no es producto del tipo de cambio, sino por la poca productividad de la economía argentina y están haciendo las reformas para que eso pase. Yo coincido con eso, pero vuelvo a repetir, no tengo la varita mágica, y el gobierno tampoco, para decidir si vamos a tener el tiempo suficiente como para que esas reformas se lleven a cabo y empiecen a caer los dólares porque la economía argentina es más competitiva. No sé, eso tarda 1 año, 2, 5 o 40, no tengo idea. Claro, y es imposible saberlo. Nadie lo sabe. Por lo pronto los dólares se están yendo ahora. Sí, bueno, los dólares se están yendo y es difícil. La verdad que a mí me cuesta mucho creer que se puede, y esto va para prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Es muy difícil hacer política económica cuando estás pendiente de que si se van 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, y entran 50 millones, y se van 100 millones,
son números de juguete para una economía del tamaño de la Argentina y no puede estar todo el país pendiente de esto. Claro. Por eso en algún momento va a tener que acostumbrarse la sociedad a vivir con un tipo de cambio que fluctúa. Y lo que no debería acostumbrarse, que ya se acostumbró lamentablemente, es a vivir en cepados. A nosotros nos gusta el cepo y no nos gusta el tipo de cambio libre. En cualquier otro país, incluso de Latinoamérica, te dicen, no, che, en Colombia hay mucha volatilidad del tipo de cambio, les pones un cepo y te salen a la calle. A nosotros nos gusta el cepo. Claro. Javier, te agradecemos un montonazo este contacto con Radio 10. Te mando un abrazo.